Bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Ya siendo prácticamente media mañana, 10:36 de la mañana, hoy viernes 16 de julio, vamos a continuar explicando acerca de esta gran cultura de los hebreos, que por cierto también está en la Biblia, que es muy bonito, que también estaba explicándole al primero C y un estudiante me dice, profesor, ese tema ya lo hemos visto. Y yo le digo, ¿en qué momento? Si yo no he desarrollado. No, es que hemos visto algo parecido con la profesora de religión. Ah, le digo, sí, de repente van a ver algo parecido, le digo así. También van a ver temas que se relacionen, le digo así. Pero en la parte de historia universal yo también veo el tema de los hebreos. Su profesora les va a contar acerca de la historia de los hebreos, los profetas, del rey Salomón, de Sansón, ¿no? Y les va a contar toda esta historia también. Y eso va a ser muy provechoso para cada uno de ustedes. Le digo. Ah, sí, profesor, sí. Entonces se asombró porque dijo, profesor, ¿es clase de religión? No, le digo, estamos hablando de una cultura que mucha relación tiene con los fenicios, que también es considerada el mundo antiguo, ¿no? Teniéndolo ahí claro esto. Vamos a compartir pantalla. Teniendo ya 21, ya no sé. ¿Alguna duda, verdad? Antes de poder compartir pantalla, ¿alguna interrogante, alguna pregunta? Muy muy bien, chicos. Ya estando todos ustedes nuevos conectados a través de este medio, en este momento vamos a continuar. Y justo nos estábamos quedando con uno de los últimos jueces en esta parte de la evolución del proceso histórico de esta cultura hebrea o civilización hebrea que nosotros estamos estudiando. Y uno de ellos va a ser este gran juez, ¿no? Que va a ser Samuel. ¿Y qué hace Samuel? Samuel derrota a los filisteos, pero más adelante de vuelta van a tener todavía una controversia con los filisteos, ¿no? Derrota a los filisteos, pero su prestigio va a centrarse en que él al combatir y al condicionar a los filisteos y también algunos aspectos no que se están presentando o situaciones más que nada que se están presentando en torno al desarrollo de los hebreos como las idolatrías, ¿no? Las condiciones de estar en diferentes clanes o familias, va a cambiarse, ¿no? El pensamiento de Samuel va a estar bien marcado en el sentido de querer organizar, ¿no? Y el querer organizar, darle una formalidad a todas las tribus, va a ser muy provechoso. ¿Podemos decir que él es el unificador de los hebreos? Sí, podemos utilizarlo, podemos hablarlo, siempre con pinzas, ¿ah? Siempre con pinzas, chicos. Pero vamos a entender esto, que él le va a dar esa performancia de unificar al pueblo para que surja una nueva organización política. Y al surgir una nueva organización política, también ¿qué surge con ellos? Surge también, pues, una nueva clase social, pero en el caso de la cultura hebrea va a estar bien marcada una sociedad bien bajo un mismo perfil. Pero algo muy importante, él hace que prevalezca este término de unificarlos y se va a reconocer su autoridad, su autoridad en este caso. Y, y esta organización que le va a dar paso a que ascienda alguien como líder, o sea, como rey. Es aquí donde se va a acuñar el término rey a toda una organización. Ah, muy bien. Los hebreos van a llegar a un punto de organización política donde un monarca los va a liderar. Uno de esos reyes va a ser, y de los primeros va a ser Saúl, ¿no? Gracias a la labor que hace Samuel. Ah, muy bien, estamos viendo cómo la civilización hebrea está yendo de menos, o sea, de menos a más, de ser pueblos nómades, seminómades, asentarse, organizarse y prácticamente darle una estructura política a su pueblo. Ah, muy bien, está bonito, profesor. Esa fue la historia. Nosotros, como les digo, nosotros vemos la parte histórica de lo que es el pueblo hebreo, ¿no? Pero que nos van a dejar una gran enseñanza. Por lo tanto, se abre un nuevo capítulo dentro de lo que es el proceso histórico, el tiempo de los reyes o periodo de los reyes. Aquí vamos a ver para mí uno de los más grandes, dos de los más grandes reyes. No solamente por el hecho histórico, ¿ah? Porque en el caso de David,
siendo muy jovencito, temeroso, ¿no? Y la misma Biblia cuenta acerca de David que no es una persona, pues, alta, el menor de los hermanos, de su hermano en este caso, jovencito, no tan físicamente eh, con un cuerpo atleta normal, ¿no? Muy diferente, plasma la Biblia la diferencia que hay entre David y Goliat con el gigante, ¿no? De estos tiempos, y el gigante sí, pues lo cuenta como un gigante alto, inmenso, con unas características de guerrero, en el cual David pues va a derrotar al gigante, ¿no? Y algo muy curioso que siempre he aprendido de la historia de David y Goliat, y sobre todo del rey David, ¿no? Es de que en su momento eh, David no quería enfrentarse, pero él solamente confiaba en su Dios y confió muchísimo en su Dios, ¿no? E inclusive le quisieron vestir con el armamento del rey Saúl, en este caso que tenían ahí, y David no quiso ponerse. David se presenta con lo que él tenía, con su onda, ¿no? Y su piedra, y logra vencer a Goliat, en este caso, por esa confianza que tenía en Dios, ¿no? Y eso va a ser muy importante. Un tiempo antes a Saúl prácticamente se suicida, ¿no? A raíz de que es derrotado por parte también de los filisteos. Profesor, los filisteos van a estar pues eh, bien marcada su presencia con los hebreos. Sí, sí, va a estar bien dura la presencia de los filisteos y de otros pueblos también condicionantes, porque no va a ser el primero que va a lanzar su azote, va a haber otros pueblos que también van a condicionar. Aquí ya empiezan una relación con los fenicios, y Salomón marca esa relación con los fenicios, ¿no? Porque los fenicios ayudan a edificar, ¿no? El templo de Jerusalén, a Salomón. Son ellos los que prácticamente vienen a apoyar a Salomón, en este caso. Y uno de los reyes más sabios, Salomón, ¿no? Tenía la sabiduría, ¿no? Ese liderazgo, ¿no? Y algo que siempre me impactó de Salomón es la historia de esas dos mujeres, dos madres, ¿no? Que se peleaban por un niño, ¿no? Y la una dice, es mi hijo, y la otra dice, no, ese es mío, su hijo está muerto, ¿no? Y se peleaban las dos mamás. Entonces, ¿qué hace Salomón? Le dice, muy bien, usted dice que es suyo, usted también dice que es suyo. Coge una espada y le dice, póngalo en el centro. Entonces se van a llevar un pedazo cada uno. Y Salomón, cuando lo iba a partir al niño, una de las mujeres se arroja para cubrir al niño, lo cubre, ¿no? Y es el amor de madre, niño único, capaz de dar la vida por su hijo. Es algo tan inexplicable, ¿cierto? Como una madre pues siente tanto amor y dar la vida por su hijo. Cubre a su pequeño y le dice, no, mi señor, le dice, entrégueselo, pero no lo mate, o sea, no lo parta. Y ahí Salomón en su mente estaba que no lo iba a partir, sino que quería ver la reacción de ambas. Al ver la reacción de esa madre que se tiró capaz de entregar su vida por su hijo, dijo, llévelo, porque este es suyo. Imaginen, Salomón, muy juicioso, uno de los reyes bien marcados para la historia. Por lo tanto, los hebreos van a tener un punto importante ya con Salomón, porque cada rey va a ir acuñando algo. Acuñando quiere decir asumando algo a su organización. Si bien es cierto, pone una organización política, pone ya, hace división de trabajos, ¿no? También va a haber un ejército y va a ser un gran ejército, ¿no? La administración del gobierno va a estar bien centralizada. Se podría decir que con Salomón se va a ver una época de esplendor. Si con David se ve una época de expansión, con Salomón se ve una época de esplendor, y prácticamente va a estar bien condicionado la corte del rey Salomón. Pero va a pasar algo muy importante. Salomón pues se va a dejar corromper en este caso, ¿no? Ser humano, ¿no? Entonces va a aplicar una serie de impuestos, que esto va a generar ciertos descontentos a la población hebrea, ¿no? Que va a conllevarlo a que Salomón, en este caso, enfrente o pase por diferentes situaciones. Una de las primeras va a ser que se va a dividir su reino.
pero esto se va a dar a su muerte. El reino de Israel se va a dividir en dos. Después de haber logrado tanto, queridos estudiantes, el reino de Israel se va a dividir en dos. En la parte norte con capital en Samaria y en la parte sur con, en este caso, ¿no? Formado ambas partes formadas por tribus, ¿ah? Formadas por tribus. Uno, como habíamos dicho, capital en Samaria y el otro con capital en Jerusalén, que va a ser al sur, ¿no? Para el primero, su capital de Samaria va a estar formada por las 10 tribus de Israel y por el otro solamente con los que quedaban, con 2 tribus de Israel. Así prácticamente cada ciudad va a tener su capital, ¿no? Ahora, el territorio de Israel que está dividido va a ser conquistado. Ya no por esos enemigos que son los filisteos, ya no. Van a venir otros enemigos, otros, los asirios. Los asirios, recuerdan ustedes que va a haber un tiempo de, de Mesopotamia donde los asirios se van a cimentar las bases. Ahí, cuando los asirios tienen un tiempo de querer dominar otros territorios, los asirios van a llegar, liderados por Nabucodonosor II, ¿no? El cual va a esclavizar por un periodo de tiempo, ¿no? Y se conoce esta parte de que esclavizan a los hebreos como el cautiverio de Babilonia. ¿Se acuerdan del Imperio Nuevo Babilónico? También hay toda esa relación. Como les dije a un principio, tengamos presente que no es la historia con cada una de estas civilizaciones o culturas del mundo antiguo, no es que vivió, terminó su existencia y siguió otra cultura, no. Están conviviendo a la par con otras civilizaciones. Los egipcios están por esta parte oeste, por la parte este está Mesopotamia, por la parte norte están los fenicios, por la parte oeste se están forjando las primeros tribus árabes, por el otro lado están los persas, ¿no? Y están surgiendo nuevas civilizaciones que son todas partes del mundo antiguo. Por lo tanto, están edificándose, ¿no? Conjuntamente. Quizás una más avanzada que la otra. Cada civilización es hija de su tiempo, pues, en este caso. Por lo tanto, los reinos van a estar divididos en esta parte de la historia. Ahora, va a haber un tiempo de decadencia, profe, pero va a estar condicionado, sí, van a llegar a ser dominados por los asirios, Sargón II, luego después van a venir los persas, después vienen, ¿qué cosa? Los persas con Ciro II, ¿no? Considerado, no, con Ciro II el Grande, y después van a venir los griegos con Alejandro Magno, después van a venir los romanos, y los romanos van a condicionar a este pueblo de Palestina, ¿no? Y a la provincia de Pompeyo, ¿no? Y más adelante vamos a ir analizando cómo se van expandiendo los romanos en esta parte, ¿no? De los estados de Hebrea, Palestina, y cómo se van expandiendo el territorio romano. Ahora, ¿qué aportes tenemos de esta gran cultura hebrea o esta civilización hebrea? La primera, la creencia en nuestro grande y sobre todo Padre Celestial, que es el Dios, ¿no? Llamado Dios Yahvé. El pueblo hebreo, ¿no? Tuvo la convicción de creer en un solo Dios, y es un Dios universal. Hoy en día muchos países y estados creemos en el mismo Dios, ¿no? Y esto se va a ir dando poco a poco. Fue expandiéndose la creencia en este Dios, ¿no? A otras naciones como la nuestra, y va a ser algo muy importante que debemos valorar en este caso. ¿Qué más? Un punto muy importante, el decálogo de los 10 mandamientos. Profesor, cuando yo estaba explicando en el otro primero también me dijeron, profesor, el decálogo. Profesor, no nos pidieron decálogo, ¿no? El decálogo también está en su agenda de ustedes de años anteriores, pero el decálogo es esos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí, y es a partir de ahí pues que quedó plasmado para el pueblo de Israel un buen comportamiento, una norma social para que convivan en armonía. Producto de la expansión de la religión de los hebreos, religión monoteísta, tenemos las festividades de la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, ¿no? La fiesta de los tabernáculos también. Por lo tanto, tenemos un gran aporte a la humanidad, como va a ser la Biblia. La Biblia conformada por tanto por el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento.
y 4 evangelios muy importantes, ¿no? También va a estar el Pentateuco, ¿no? Va a estar, ojo que el Pentateuco, conocido como el Torá, ¿no? Que es el libro, ¿no? De los hebreos, por así decirlo, porque son los 5 primeros libros donde habla el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio, que es el libro de los hebreos. El grado de importancia es el, ¿no? El Pentateuco. Después viene el Nuevo Testamento y los 4 evangelios, ¿no? Según San Marcos, San Lucas, San Mateo y San Juan. Otro, las características, ¿no? Que tienen, ¿no? En este caso, la escritura, ¿no? Los escritos judíos del siglo III, ¿no? Ya que los pueblos vivían dispersos durante este periodo, el decálogo y la arquitectura. Grandes aportes que tenemos por parte de los hebreos. Profesor, va a haber un tercer proceso histórico. Un proceso histórico muy importante, porque los profetas, ¿ustedes han escuchado hablar acerca de los profetas? ¿La profeta religión ha hablado? ¿Cuál era más o menos lo que decían los profetas? Cuando mencionamos profeta, en el otro salón me dijo, profesor, profetizaba, no, no es que profetizaban, sino hablaban de que estaba pronto la venida del Salvador. Recuerden ustedes que ya el pueblo hebreo ha sido condicionado, está invadido por diferentes culturas y por diferentes imperios y civilizaciones. Pero va a llegar un tiempo conocido como el de los profetas, ¿no? De repente han escuchado acerca del profeta de Daniel. ¿Han escuchado hablar de Daniel? Que es arrojado al pozo de los leones y que todo el mundo pensaba que lo iban a comer y no se lo comieron. ¿Mm? Daniel, imagínense. Ezequiel, Jeremías también van a estar. Van a haber otros eh, profetas. De repente, a ver, Jonás, ahí está. ¿Ha escuchado hablar de Jonás? No. ¿No han cantado la canción de Jonás? A ver, no, no, yo tengo que ponerle pausa. ¿Cómo que no? No, no digan. ¿De verdad? ¿Quién no ha escuchado esa que dice así? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar intenso Dios lo arrojó. Vino una gran ballena y ¡prum! Se lo comió. Ya en la barriga de la ballena, Jonás se puso a orar, reflexionó y la ballena ¡guau! Lo volvió a arrojar de nuevo. ¿No escucharon hablar de Jonás? De Daniel en el pozo de los leones. Ya, ¿dónde está? Voy a llamar a mi Guapaya. No, no, no es posible, a mi María Guapaya. ¿Cómo es posible? No, tienen que empezar enseñándoles, por favor. Cantando, ¿no? Qué bonito es escuchar la Biblia cantando, ¿no? Jonás no hizo caso, ¿no? A la palabra de Dios. Pero ellos cantan en primaria. No han cantado tampoco. Ya, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya no reneguemos, ya no reneguemos. Ya otro día nos vamos a cantar todas esas canciones de primaria, pero concernientes al tema de religión. ¿Ya? Vamos a cantar, que va a ser necesario para que ustedes recuerden un poquito. Y estos prácticamente van a ser hombres de una casta sacerdotal, ¿no? Como sacerdotes, como líderes, van a criticar públicamente los actos que se están presentando en base a lo que están viviendo en este tiempo. Van a estar en contra del cisma, recuerden ustedes, cisma, separación, que pasa después a la muerte de Salomón, ¿no? Como les estaba explicando, que se divide Israel y eso condiciona el cautiverio por parte de los babilónicos, ¿no? Por ejemplo, los babilónicos, cuando escuchaban que Daniel empezaba a profetizar, ¿qué hicieron un rey babilónico? Llegó a este territorio y Daniel, jovencito, dijo, ¿quiénes son los más inteligentes? O sea, viva los más inteligentes. Estaba Daniel, estaba Jesús Narro. Ah, no, no, ese no estaba ahí. Estaba el profesor Edgar Guevara, no, tampoco, el profesor Edgar, no, no estaba. Estaba Daniel, Ezequiel, ¿no? Y juntó a los más sabios, o sea, a los más inteligentes, y se los llevó al palacio del rey babilónico para formarlos ahí, miren, ¿ah? Para formarlos y adoctrinarlos babilónicos para que sean líderes, pero no se dejaron convencer y lo arrojaron a un pozo lleno de leones, donde Daniel leía muchísimo, en este caso era muy sabio, y se ponía a orar y los leones no se lo comieron, ¿no? Algunos cuentan que los leoncitos prácticamente lo defendieron y cuando abrieron la puerta pensaron que Daniel había sido comido por los leones y él estaba de lo más tranquilo con los leones.
de lo más tranquilo con los leones, porque oró, porque confió en Dios, porque sabía que su Dios estaba con él y que él no podía perder la fe en su Dios, imagínense. Y ahí se cumple lo que dice, que en un determinado momento vamos a poder convivir con los leones. Y los leones no van a actuar con ese instinto salvaje que tanto dicen, ¿no? Están los leoncitos. Bien, muchachos. Ahora, por lo tanto, este cisma o esta situación en tiempo de los profetas, el pueblo hebreo va a estar dispersado, ¿no? Y en lo que va a estar dispersado van a surgir sectas. Profesor, ¿quiere decir que esta civilización se perdió? ¿Y cómo es posible que en la actualidad haya un estado o una nación de Israel? Ah, vamos a ver, pues acá lo vamos a conocer. La destrucción del reino de los judíos estaba pues marcada, como se dice. ¿Por qué? Porque surgen sectas en el siglo VI antes de Cristo. Y así vamos a tener diferentes sectas, como los saduceos, ¿no? Los fariseos, ¿no? Los esenios, los celotes, que se ponían a conquistar el territorio de Palestina por los romanos, y estos últimos van a pues condicionar muchísimo. Por lo tanto, vamos a ver, en el caso de los fariseos, ¿no? De cierto espíritu nacionalista esperanzados en el Mesías, y se consideraban únicos intérpretes de la ley. Ustedes saben, cuando llegaban al templo, no sé si han visto ahora que ha pasado la Semana Santa, cuando Jesús iba y leía en el templo los pergaminos y empezaba a leer y explicar, había un grupo de fariseos, ¿no? Aquellos que estaban a su alrededor y que eran considerados de casta sacerdotal, ojo, ¿no? Y los cuales decían, no, estás hablando mal, a Jesús lo señalaban. Y ellos eran los fariseos, aquellos que tenían sacerdotes, que tenían túnicas, ¿no? Y todos esos, hemos visto. Por eso es muy importante que ustedes también tengan presente. Cuando surge un montón de, de tribus no, de cultos, en este caso, de cultos, ¿no? Se pasa toda una situación, pero va a llegar una novedad, pues los profetas que hablaban de que va a venir un Salvador, de que va a presentarse algo. Por eso es que para el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito se va a apoderar de Jerusalén. Roma invade, se apodera de Jerusalén y dice, esto es mío. Y algo característica era que los romanos anexaban costumbres a sus costumbres. O sea, profesor, ¿cómo es eso? Anexaban costumbres. Yo veo una costumbre que me simpatiza y yo lo he dominado, yo lo agrego y lo aplico en mi comunidad, en mi sociedad. Y los romanos hacían eso. Se apoderan de Jerusalén y muchos judíos van a estar dispersados, ¿no? Algunos van a ser expulsados, otros se van a ir a otras partes del reino, y esa acción se le conoce como la diáspora, donde se van a dispersar por el mundo cada uno de los judíos. Y esto va a ser, como se dice, como expandir, difundir la religión hacia el Dios Yahvé, en este caso. En la actualidad, después de sufrir diferentes dominaciones en territorios de Israel y los hebreos, recién, miren, hace poquito, siglo XX, a propósito, la Segunda Guerra Mundial se da del año 1939 a 1945. Después de esta Segunda Guerra Mundial, para el año 1948, recién se va a reconocer al Estado de Israel. Por acá me estaban hablando, ¿no? Recién se le va a dar ese reconocimiento, con su capital en Jerusalén. Lo que queda después de tanta destrucción de los templos solamente va a ser el muro de los lamentos, ¿no? Que vamos a ver ahorita. Después de muchas controversias durante el periodo, ¿no? Con sus vecinos, los árabes, en 1949, en 1956, en 1973, en la actualidad, el territorio de Palestina siempre ha estado en conflicto y no sabemos por qué, es incomprensible, ¿no? Si bien es cierto, es la tierra prometida, pero siempre está en conflicto. Hasta el momento Israel se ha ido alzando, ¿no? Y alcanzando un gran nivel político, en este caso, en la actualidad, ¿no? Que también, pues, eso se debe a los
a los diferentes grupos políticos o movimientos que se están presentando en este territorio. Uno de ellos, el sionismo, ¿no? En este caso, un grupo político en base a la respuesta y a la búsqueda de la tierra prometida. ¿Qué va a ser Israel? Hoy actual Estado de Israel con capital Jerusalén. Y acá tenemos cuando se consolida. Recuerden ustedes que las Naciones Unidas, para el año 1945, ya van a ir estipulando los nuevos estados. Para el 14 de mayo de 1948 surge el gran estado de Israel. No se olviden nunca, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de pasar muchos problemas, para recién surgir el estado de Israel. Muy bien, está bonito Thiago Berrocal, está bonito. Vamos acá. Muy bien, queridos estudiantes, esta fue la civilización o cultura hebrea que hemos nosotros desarrollado el día de hoy. Cuéntenme, cuéntenme, preguntas, dudas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? Oh, profesor, ya con la profesora de la religión nosotros vamos a también recordar un poquito y le vamos a decir presente que nos cante un poquito acerca de Jonás. Es necesario. Recordar un poquito. Aparte de recordar es volver a vivir, ¿ah? Campeones ahí. Jean Paul, vamos a jugar, me dice Jean Paul. A ver, vamos a ver cómo está el quiz acá. Espérenme un 5. Vamos a ver cómo está acá. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo hacemos. Vamos a ver. Mm, esta pregunta no. Mm, vamos a ver. Vamos, lo voy a compartir y lo que resta de tiempo ya yo lo cierro en el break. ¿Sí? Yo lo cierro en el break. Vamos a ver. Rapidito, rapidito, no nos vamos. Vamos a poner acá para todos. Listo. Acá les envío un enlace. Listo. Cualquier pregunta que esté un poquito elevadita de contenido o sea un poquito difícil, usted me dice. Regístrense, por favor, rapidísimo, volando. ¿Sí? Vamos a ponerle pausa. Todo conforme, ¿no hay preguntas? No, profesor. Ok, pulgar arriba, listo, muy bien. Ponemos